quiere decir tío. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nos toca la lección 28, ya de las últimas, ¿verdad? Y se llama ley de Ohm o de Ohm, ¿verdad? Entonces, como ustedes le quieran llamar. Entonces, recuerden que ya básicamente nos quedan 2 semanas de clases. Ya solo sería hoy, ¿verdad? Y el próximo lunes. Y ya el siguiente lunes sería el examen, ¿verdad? De acuerdo a la circular que mandaron con fechas. Pues ya solo tenemos 2 semanas de clases. Y dentro de 15 días sería el examen, ¿verdad? Por si no han enviado tareas, todavía las pueden enviar. Si no estoy mal, la plataforma está habilitada en ficha académica para que las puedan enviar, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces con la lección 28 de Ohm, ¿verdad? Primero, pues tenemos que definir qué es la ley de Ohm. Como todo en física, tuvo que haber alguien que propuso esta ley. Por ejemplo, la ley de Newton, Isaac Newton, ¿verdad? La ley de Coulomb, ¿sí? Por ejemplo, Faraday, ¿verdad? Entonces, siempre hay un físico que se encargó de proponer estas leyes, ¿verdad? Entonces, en este caso fue el físico alemán Georg Simon Ohm, ¿verdad? Por eso es que se llama ley de Ohm, ¿sí? Georg Simon Ohm. Dice que encontró que para muchos conductores, especialmente los metales, la intensidad de corriente que fluye a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje, ¿sí? Es decir, que si dividimos el voltaje entre la intensidad de corriente, eso va a ser constante. ¿En qué materiales? En los conductores. Recuerden que existen materiales conductores y aislantes. Los conductores pues son todos los metales, los que son buenos para trasladar la energía eléctrica de un lugar a otro. Y los aislantes pues son los que no, ¿verdad? Como la madera, el caucho, etc. ¿Verdad? Muy bien. Entonces dice la constante de proporcionalidad se denomina resistencia eléctrica, que corresponde a una medida de la oposición que presenta un elemento de circuito al flujo de la corriente. Esta relación le permitió concluir que en un conductor existe una proporcionalidad directa entre diferencia potencial e intensidad de corriente que recorre. Dicha conclusión se conoce como la ley de Ohm, la cual se expresa como voltaje dividido corriente eléctrica va a ser igual a la resistencia. ¿Sí? Recuerden que la semana pasada vimos el concepto de resistividad, ¿verdad? O bien voltaje igual a I por R, dependiendo qué es lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? En resumen, antes de continuar, es cuando existe una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente que lo recorre. Eso es la ley de Ohm. Por si viniera en el examen, ¿qué es la ley de Ohm? Pues es la proporcionalidad directa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué relación existe entre el voltaje y la corriente? ¿Verdad? Recuerden que dijimos que existían 2 tipos de corriente. La corriente directa, que es en base a baterías, y la corriente alterna, que es la que llega a nuestras casas por medio de un poste, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a leer el primer párrafo Marlene, por favor, si fuera tan amable. Circuitos eléctricos se utiliza conductores para unir el resto de los elementos del circuito. Estos generalmente tienen una resistencia despreciable. Bien, continuemos. Ashley, por favor. Solamente las llamadas resistencias eléctricas o resistores tienen un valor significativo de esta magnitud. Se introducen en los circuitos para limitar la corriente
el consumo o para fijar el valor de la tensión. En aparatos como planchas y calentadores de agua se emplea para producir calor. Bien, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de conductores, acá dicen los circuitos eléctricos se utilizan conductores para unir el resto de los elementos. Esos conductores básicamente es el cableado, ¿verdad? Por ejemplo, en el circuito de nuestras casas, el cableado es el que une, por ejemplo, el apagador con la bombilla, ¿sí? Con el tomacorriente también, donde ponemos a cargar nuestro celular, etcétera, ¿verdad? Esos conductores no son más que cables que unen unos elementos con otros, ¿verdad? Y dentro de esos elementos, pues están los resistores o resistencias, ¿verdad? Resistencias eléctricas, que en algunos casos tienen cierta funcionalidad. Por ejemplo, dicen las planchas y calentadores de agua se emplean para producir calor, ¿verdad? Entonces, esas resistencias tienen una función en ciertas ocasiones, ¿verdad? Bueno, entonces las resistencias o resistores se emplean en los circuitos, tienen tres características. Vamos a ver la número 1. Diego, por favor, la característica número 1. Valor nominal. Lo indica el fabricante. Es diferente del valor real de la resistencia eléctrica del material, pues en él influyen diferentes factores, como la temperatura y los procesos de fabricación. Se expresa en ohmios. Ohmios. Gracias, Diego. Bueno, entonces la primera característica se le va a llamar valor nominal, que es el valor que nos dice el fabricante, ¿sí? Es decir, las resistencias nosotros las podemos adquirir en una electrónica, en una aceitera, depende para qué las vayamos a utilizar, ¿verdad? Entonces el valor nominal nos lo expresa o nos lo dice la persona que nos lo vende, ¿verdad? Es una resistencia de 1000 ohmios, de 100 ohmios, etc., ¿verdad? Bueno, característica número 2. Y nos va a ayudar Sebastián, por favor. Tolerancia indica la exactitud del valor nominal en porcentaje. De esta forma, si se suma el resultado del aplicar el porcentaje al valor nominal, se obtiene un valor límite. Gracias, Sebastián. Muy bien. Entonces, característica número 2, le vamos a llamar la tolerancia. Y por último, la número 3, nos va a ayudar Mauricio. Potencia nominal es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura. Se expresa en vatios. Gracias. Bueno, entonces esquemáticamente así se ve una resistencia, ¿verdad? Entonces las resistencias traen dibujadas ciertas banditas de colores que cada una pues tiene un significado que vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Pero en la vida real, básicamente, las encontramos de esta manera. Estas son las resistencias, ¿verdad? Nosotros abrimos un aparato, por ejemplo una computadora, vamos a encontrar muchas de esas resistencias, ¿verdad? Que algunas sirven para que los aparatos no se quemen, ¿verdad? O no tengan cortocircuitos y demás, ¿verdad? Pero también podemos encontrarlas en forma de luces, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan que les dije la semana pasada que dentro de las bombillas, si nosotros quebramos una bombilla o cuando se explotan, adentro hay unos alambritos o unos resortes? Esos resortes son las resistencias. Entonces, por muy pequeñitas que sean las luces, dentro de ellas tienen resistencias también, ¿verdad? O las podemos encontrar de esta forma. Como les digo, en ciertos aparatos, cuando nosotros los abrimos o exploramos dentro de ellos, podemos encontrarlos, ¿verdad? Las resistencias. Bueno, no sé si
¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿O todo claro? Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces para poder descifrar o poder interpretar una resistencia, tenemos que conocer qué significan cada uno de los colores, ¿verdad? Dependiendo su posición. Toda resistencia, entonces, por ejemplo, esta que tenemos acá, tiene 3 bandas, una de color rojo, una amarilla y una anaranjada. Y tenemos la barra de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los colores, así va a ser el factor de multiplicación. Por ejemplo, si nos damos cuenta, como la primera es rojo, su factor de multiplicación es 2. ¿Sí? La segunda es amarilla, entonces su factor de multiplicación es 4. ¿Sí? Entonces, si los unimos, pues obviamente tenemos 24 por 1000. Y la tolerancia, como es, bueno, acá no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero es color oro, más o menos 5% de tolerancia, ¿verdad? Entonces, únicamente es para que vayamos conociendo más o menos qué significa, ¿verdad? Entonces, únicamente ver el color de las bandas que tienen esas resistencias para saber sus factores de multiplicación y ver de cuántos ohmios es esa resistencia, en teoría, ¿verdad? Porque ya en la práctica, pues recuerden que con un amperímetro, un voltímetro, podemos medirlo y ahí nos da la cantidad de ohmios, que obviamente no va a ser la misma que la tabla nos va a decir, va a haber un margen de error, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener la teoría a ya ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, es únicamente para conocer, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se recuerdan que la semana pasada vimos que los circuitos se podían conectar de 2 formas, en serie y en paralelo? En serie nos servía para poder aumentar la potencia de la corriente eléctrica, ¿verdad? Y en paralelo para poder aumentar el tiempo de duración, ¿verdad? Hicimos la comparación de los juguetes que se funcionan con baterías, que las colocan en paralelo para que duren más, ¿verdad? Si las colocaran en serie, pues tendría más energía, pero duraría menos. Entonces las resistencias también se conectan de la misma forma, en serie y en paralelo. Entonces nos va a ayudar a leer el primer párrafo. Ashley, por favor. 2 o más resistencias se encuentran asociadas en serie cuando están conectadas, una a continuación de otra, de tal forma que cada una de ellas hace parte del circuito. Gracias. Continuemos, Melanie, por favor. ¿Dónde está Melanie? Bueno, Mauricio. En este caso, todas las cargas que circulan por la primera resistencia pasan por la segunda, y las que circulan por la segunda resistencia pasan por la tercera, y así sucesivamente. La velocidad de corriente que fluye por cada resistencia siempre es la misma. Muy bien, gracias, Mauricio. Bueno, entonces tenemos una conexión en serie, ¿verdad? Entonces obviamente tenemos que tener una fuente, ¿verdad? Un voltaje. Entonces pasa una carga por acá, resistencia 1,
esa misma carga pasa por la resistencia 2 y por la 3, ¿verdad? Porque están conectadas en serie, una después de la otra, ¿verdad? Entonces la carga siempre es la misma, ¿verdad? Veamos un problema entonces. Dice, 3 resistencias se encuentran asociadas en serie. Determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 voltios. ¿Verdad? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Puede ser una batería o una FEM, ¿verdad? Una fuente de corriente y 3 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La 1 es de 2 ohmios, la 2 es de 4 y la 3 es de 6 ohmios. ¿Verdad? ¿Qué nos están solicitando? Inciso A, pues encontrar la resistencia equivalente, ¿sí? Es decir, la resistencia total. Y cuando queremos la resistencia equivalente o resistencia total y están conectadas en serie, es muy sencillo calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sumándolas, ¿verdad? Así de sencillo. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y si hubieran más, pues las sumamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en serie. Es una después de la otra. Entonces la 1, ese símbolo significa ohmios, ¿verdad? 2 ohmios más 4 ohmios más 6 ohmios. Entonces quiere decir que la resistencia equivalente o resistencia total es de 12 ohmios, ¿verdad? Así de sencillo. Inciso A. Inciso B dice la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 voltios. Cuando hablamos de una batería de 12 voltios, básicamente son las baterías de motocicletas. En las motos, al igual que los carros, también usan una batería porque tienen sistemas eléctricos, ¿verdad? Entonces las baterías de 12 voltios son las baterías de motos, ¿verdad? Bueno, entonces nos piden encontrar la intensidad de la corriente. Nosotros vimos que voltaje era igual a I por R. Tenemos voltaje y tenemos la resistencia. Entonces, ¿qué queremos encontrar? La intensidad de corriente, que sería la I, ¿verdad? Entonces, si despejamos, I va a ser igual a V partido R. Que eso también ya lo habíamos anotado, ¿verdad? Entonces, voltaje, 12 voltios, resistencia, 12 ohmios. Entonces, la intensidad de corriente, en este caso, es 12 dividido 12, 1. Y recordemos que la intensidad de corriente, eso lo vimos hace un par de clases, se presenta en amperios, ¿verdad? Entonces, voltios dividido ohmios, vamos a obtener amperios, ¿verdad? Entonces, sencillo, cuando las resistencias están conectadas en serie, se suman, sus valores se suman así de simple, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con este problema? No, bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a ver cuando las resistencias pues están conectadas en paralelo, ¿verdad? Para eso nos va a ayudar Diego a leer este párrafo. Las resistencias asociadas en paralelo se encuentran
unidas de sus extremos, es decir, cada una de ellas forma parte de una rama diferente que divide el circuito. Así, las cargas que llegan al punto A se reparten por la rama en la que se encuentra la resistencia R1, R2 y R3. Por tanto, la intensidad de corriente se divide en las ramas. Como la carga eléctrica se conserva, el número de cargas que circulan por las tres ramas corresponden al número de carga que ingresó en el punto A y que posteriormente saldrá por el punto B. Gracias, Diego. Bueno, pues ahora a diferencia del caso anterior, ahora están conectadas en paralelo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Por decirlo así, que cuando están en serie va una detrás de la otra. Y cuando están en paralelo, en lugar de ser una tras la otra, están a la par, por decirlo así, ¿verdad? En una sola rama. Entonces, la intensidad de corriente no es la misma. Sale de acá y en lugar de pasar por las tres, lo que pasa con la corriente es que se divide en el número de resistencias, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre cuando están conectadas en serie y en paralelo. La corriente básicamente es la misma, pero repartida. En cambio, en serie, siempre la misma. Entonces, para poderla sumar, pues debemos de encontrar su equivalente, ¿verdad? Para eso, vamos a encontrar su inverso, que sería esto, ¿verdad? 1 partido la resistencia. Ya puesto en práctica, es de calcular la resistencia del ciclo, es decir, la resistencia total, ¿verdad? Si nos damos cuenta, son los mismos valores que el ejemplo anterior, solo que el ejemplo anterior estaba en serie y ahora están en paralelo. Entonces, el resultado no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, vimos que para encontrar la sumatoria, en este caso, resistencia equivalente, va a ser 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Y si hubieran más resistencias, pues 1 partido de R4, R5, todas las que tengamos, ¿no? Bueno, entonces en este caso, sería 1 partido de resistencia equivalente, 1 partido 2, más 1 partido 4, más 1 partido 6. Ohmios, ¿verdad? Pues básicamente estas son fracciones, ¿verdad? Entonces con ayuda de nuestra calculadora sumamos un medio más un cuarto más un sexto. Eso nos va a dar 11 doceavos. Pero aquí no obtuvimos la resistencia equivalente porque la resistencia equivalente está acá. ¿Vean? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Despejar, ¿verdad? Entonces esa resistencia equivalente que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar o multiplica en ambos lados. Entonces nos quedaría 11 doceavos por la resistencia equivalente. Y esos 11 doceavos que multiplican, dividen en el otro lado. Nos va a quedar 1 dividido 11 doceavos. Y eso nos va a dar
un entero o un onceavo, que básicamente es 1.09. Aproximado 1.1, ¿verdad? 0.9 ohmios. ¿Verdad? ¿Por qué es necesario realizar este último paso? Porque acá estaba la resistencia equivalente. No está tan inmediata en contra, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar siempre que estén en paralelo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con este problema? Dudas, no, dice Diego. Bueno, entonces este tema está sencillo, ¿verdad? Solo trata de resistencias, están en... Si alguien tiene dudas, entonces puede preguntar. Les recuerdo la tarea que vence hoy, ¿verdad? Tienen de anoche. No estoy mal. No estoy seguro, ¿verdad? Y si alguien tiene tareas pendientes de semanas anteriores, todavía pueden enviarla, ¿verdad? Todavía pueden enviarla. ¿No? Yo le mandé la mía ya. Ah, bueno, La de la primerita, donde había que grabar un video con un globo y así. para los... Ah, bueno, entonces voy a revisar. Sí, es importante que si mandan algo atrasado, avisen, ¿verdad? Para yo poder entrar y calificarlo. Ajá. Sí se Si no acuerda, me yo avisa le en escribí clase, por yo le escribí ajá, por plataforma. Ajá. ajá. Entonces siempre avisen, ¿verdad? Si no, pues tal vez por medio de su maestro guía o no sé, ¿verdad? Bueno, igual había otra persona, no estoy mal, Mauricio, no recuerdo quién, que también iba a mandar unas atrasadas, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, gusto saludarlos. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, pasen feliz Igualmente, día. profe, feliz día. Nos vemos, Gracias, profe. adiós. Feliz día. Paz y Se amor a todo cuidan. el mundo.